divulgar un mensaje tan importante como es la gestión de la ciberseguridad, partiendo de los principios básicos que la componen y llegando hasta los modelos de gestión que hoy día aplican en la industria sin importar al sector al cual pertenecemos, sea sector privado o sector público. Mi nombre es Artus Díaz, los voy a estar acompañando en el desarrollo del seminario como instructor y docente. Yo tengo ya algunos años de experiencia en la industria, en el tema de ciberseguridad. He trabajado en distintas áreas asociadas a la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, que van desde lo que tiene que ver con pruebas de ciberseguridad y ciberdefensa hasta la gestión estratégica de proyectos de gobierno e implementación de marcos normativos de seguridad de la información y ciberseguridad en Colombia y en algunos países en donde he tenido la oportunidad de trabajar. Bien, nuestra agenda durante el seminario va a estar enfocada en estos temas. Vamos a tener 4 módulos principalmente que serán abarcados durante las 4 sesiones que tenemos. Hoy es la primera de ellas, en donde vamos a hablar de fraude y delitos informáticos. Vamos a conocer acerca de cuáles son esas tendencias del crimen cibernético hoy día, cuáles son los tipos de ataques que más están impactando a la industria, cuál es el contexto que se ha generado o mediante el cual se ha generado todo este impacto del cibercrimen a nivel mundial y en el contexto local. Vamos a hablar un poco acerca de ingeniería social y temas relacionados a ambos aspectos, como lo que tiene que ver con el concepto de inteligencia de fuentes abiertas y los distintos tipos de fraude que hoy día toman partido en la industria y en el sector en el que nosotros nos movemos, que es cualquier sector. Hace unos años se hablaba de empresas de base tecnológica y de las que no lo eran, o entidades que tenían una base tecnológica y otras que no. Hoy día todas las entidades, todas las empresas tienen una base tecnológica para el desarrollo de sus procesos, por una razón, y es que la conectividad o la hiperconectividad dada por el Internet desde principios de los años 80 creó un auge en la adopción y la implementación de medios electrónicos e informáticos para el desarrollo de cualquier función operativa o cualquier función misional en cualquier tipo de entidad. Entonces, para entrar en materia, vamos a empezar hablando acerca de esta frase que mencionaba Aristófanes. Aristófanes suena a filósofo, pero realmente no era un filósofo, era un comediante griego, fue uno de los padres de la comedia griega, que en su momento nacía en la época de todos los grandes filósofos de la historia de la humanidad en Grecia, y que dijo una frase que es muy importante, y es que la desconfianza es la madre de la seguridad. Y quiero arrancar con esta frase porque hoy día tenemos que llegar a construir un pensamiento de lo que yo denomino paranoia positiva, es decir, convertirnos en personas desconfiadas, pero no desconfiadas por no dar, sino por controlar qué tanto damos. Y ese término de dar y entregar y asimismo poder recibir está enmarcado en garantizar la seguridad de todo lo que hacemos en términos de protección de la información. Entonces realmente, y lo vamos a ver en el transcurso del seminario hacia el módulo 3, cuando hablemos del modelo Zero Trust o de cero confianza, que es uno de los modelos vigentes más importantes hoy día en la defensa informática y que está soportado en este criterio: desconfiar antes de proceder a realizar la entrega o la recepción de información en cualquier tipo de proceso. Entonces esta frase, para que no la olviden, es muy importante: la desconfianza es la madre de la seguridad. ¿Qué está pasando hoy día? Hoy día tenemos un impacto del cibercrimen en todos los niveles. En el mundo y asimismo en nuestro país se tenía un concepto erróneo, y es que la ciberseguridad solo es responsabilidad de las grandes entidades y de las grandes organizaciones. Y con el tiempo y con el auge de los ciberataques y el cibercrimen en estos últimos años, nos hemos dado cuenta que no, esto es cuestión de todos. El cibercrimen realmente no es cuestión de estratos. Antes se hablaba de ataques cibernéticos únicamente a sectores como el financiero, a sectores como el gubernamental, a la gran industria, pero nos hemos dado cuenta que el cibercrimen tiene un foco en cualquier empresa, y más en aquellas empresas que les puedan permitir llegar a las grandes organizaciones, como son las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. En Colombia
y en América Latina el tejido empresarial está compuesto en más del 90% por micro, pequeñas y medianas empresas. En Colombia puntualmente, según cifras de Confecámaras y del DANE, estas MIPYMES aportan aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces fíjense que esta masa resulta ser de gran interés para los cibercriminales, quienes ya no tienen una selección particular por cualquier industria o por un tamaño especial de empresa, sino que le apuntan a cualquier tipo de organización. Y hoy día en Colombia y en América Latina, en nuestra región, las más impactadas han venido siendo las MIPYMES. Esto para que lo tengamos en cuenta. Y como lo dice esta noticia, que es muy reciente, es de hace poco, menos de un mes, en Colombia hubo una campaña de software malicioso muy activa que apuntaba a entidades gubernamentales y entidades educativas. Entonces fíjense que sectores como el educativo, que tal vez en principio no era objetivo de los cibercriminales porque ahí no estaba el dinero, cuando nos empezamos a dar cuenta que el dato como unidad fundamental del desarrollo tecnológico en esta era de la transformación digital es el petróleo equivalente al de eras anteriores, nos damos cuenta que la información tiene un valor bastante significativo. El Foro Económico Mundial el año pasado estimaba que los delitos cibernéticos para el cierre del 2021 iban a alcanzar los 6 billones de dólares. Esos 6 billones de dólares equivalen a la tercera o al Producto Interno Bruto, de la tercera economía del mundo, que es Japón. Entonces, si hoy día el cibercrimen fuera un país, sería la tercera economía del mundo. Algunos de hecho lo ponen como la primera economía del mundo y ya vamos a ver por qué. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina, el impacto del ciberdelito le cuesta a la región aproximadamente 90.000 millones de dólares. Eso equivale casi al 2% del Producto Interno Bruto de la región. Es decir, que el auge del cibercrimen que se esperaba tuviera un incremento del 50% al cierre de 2021 versus el crecimiento de 2020, que fue aproximadamente un 65% por el impacto de la pandemia, creció de manera descomunal, creció de manera descontrolada y superó todas estas expectativas que desde el Foro Económico Mundial, que es una de las entidades más estudiosas en la predicción y en la programación de lo que van a ser los diferentes escenarios del desarrollo económico en el mundo y todas las variantes que convergen a él, estimó. De tal suerte que para el Foro Económico Mundial, hoy día, el cibercrimen es uno de los temas más impactantes hacia la humanidad, o de los riesgos más impactantes hacia la humanidad. Solo por encima está el cambio climático y los desastres naturales. Entonces fíjense que estamos ante la tercera amenaza para la humanidad hoy día, y tiene que ver con esto que llamamos transformación digital, y tiene que ver con todos estos procesos que manejamos hoy día en cualquier organización, y tal vez a veces no somos lo suficientemente conscientes de que esto no es un tema que solo afecta a las empresas, sino que al final, al afectar a la industria, afectar a las empresas, afectar a las entidades, termina afectándonos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué ha pasado con las cifras? Realmente los costos del daño, del impacto del cibercrimen han superado con creces lo que el Foro Económico Mundial estableció. Es decir, estamos hablando de 6 trillones de dólares al año. Esto sobrepasa de manera significativa lo que se tenía estimado. Es decir, que esto está viéndose ya a un nivel tan alto en donde podemos medir el impacto de un ciberataque hasta en $190.000 por segundo. Esto quiere decir que mientras estamos aquí hablando, dando este seminario, en el mundo se están materializando cientos de miles de delitos cibernéticos que están afectando a cientos de miles de empresas y por consiguiente a millones de personas alrededor del mundo. Estas son cifras que una entidad tan importante como Cybersecurity Ventures, que realiza investigaciones permanentes en este tipo de estadísticas, ha realizado y que sigue en incremento. Y ese incremento de la afectación de los ataques cibernéticos no solamente está causado por el mismo daño que hace el ataque en el impacto operacional o de fallo de los procesos o de interrupción de los procesos a través del mismo, lo cual a una organización le genera en promedio pérdidas por 1.9 millones de dólares en América Latina y en el mundo. Esto es una cifra a nivel mundial, sino que también depende de otros factores, como por ejemplo las multas que pueden ser impuestas, el impacto reputacional y las demandas. Fíjense que cuando se materializa un ataque cibernético, viene consigo una investigación,
una reacción y una investigación. De eso vamos a hablar más adelante en el tercer módulo cuando hablemos de gestión de incidentes y tratamiento de incidentes cibernéticos y evidencia digital. Viene una investigación en donde se busca determinar cuál o de quién fue la responsabilidad en la materialización de un delito cibernético. Esas investigaciones por lo general son costosas y cuando tienden a la materialización de multas, eso hace que se amplíe el impacto de ese delito cibernético que, reitero, no simplemente está enmarcado por el ataque en sí mismo, la pérdida de información, sino por las sanciones que eso acarrea. Por ejemplo, en Colombia tenemos sanciones establecidas por el tratamiento inadecuado de los datos personales. Y uno diría, pero los datos personales es un tema tan simple como que ya hace tantos años se viene tratando, pero desde el año 2012 tenemos la ley 1581 que establece que los datos personales deben ser protegidos mediante un esquema seguro de protección, garantizando unas medidas de gestión adecuadas para garantizar que los datos se usan únicamente con un propósito específico y que se resguardan de manera adecuada para que no puedan ser vistos por personas no autorizadas o a quienes no se les ha dado su derecho explícito por parte del dueño del dato de que lo conozca. Y entonces hay un ataque cibernético que impacta una organización y se lleva 10 bases de datos relacionadas con personas naturales. Eso puede acarrear que se materialicen riesgos para esas personas derivados de la pérdida de información, por lo tanto que generen demandas. Ahí se va ampliando un poco más el impacto financiero del ataque. Y segundo, el impacto relacionado con las multas por incumplimiento de normas como esta, que en Colombia pueden llegar a los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que la pérdida de información relacionada con datos personales podría impactar para una organización una multa, una sanción de aproximadamente 2.000 millones de pesos, haciendo el cálculo de lo que hoy día es el salario mínimo en nuestro país. Entonces fíjense que detrás de un ataque cibernético está toda esta afectación económica y una muy importante para cualquier entidad, y es la afectación de su activo reputacional, ese activo intangible que muchas veces no se tiene como muy claro, como que a veces decimos, pues sí, existimos, nos conocen, somos una entidad importante para el sector público, para el sector privado, pero no tenemos la conciencia de que la materialización de un ataque cibernético puede llevar consigo la afectación de la reputación y por ende la pérdida de credibilidad de nuestros usuarios, la pérdida de confianza de nuestros clientes si es que somos una entidad comercial, y eso a su vez termina de llenar una bolsa de costos que podrían hacer desaparecer una organización, porque muchas veces hay organizaciones que sufren ataques de este tipo y no pueden soportar o no pueden mantener su negocio por más de 6 meses. Entonces, hoy día no estamos al frente de nuevos delitos. Lo que estamos es al frente de los mismos delitos o de las figuras típicas tradicionales como el robo, como la extorsión, como el secuestro, solo que hoy día el activo o el sujeto afectado por estos delitos es específicamente la información y los datos, luego el propietario de esos datos y de esa información, y que la comisión de estos delitos se realiza por otros vehículos. Ya no se roba con un atraco a mano armada, ahora se roba a través de extracción de fondos de manera no consentida por internet o por medios electrónicos, ya no se extorsiona con el objetivo de dañar físicamente a una persona o dañar una infraestructura física, sino de publicar información reservada que pueda generar un impacto de opinión pública, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando de nuevos delitos, estamos hablando de nuevas formas de ejecutar los delitos tradicionales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo está la geografía del cibercrimen? La geografía del cibercrimen hoy día se traslada en el mundo a lo que conocemos como las BRICS, o como estos países relacionados con las economías emergentes, que son países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son estos países que están en un crecimiento sumamente acelerado en todos los sentidos, económico, social, industrial, y que desde allí desafortunadamente hoy día se están generando los mayores impactos frente a los ataques cibernéticos en el mundo, desde estos países y desde países aliados o cercanos a ellos. Ustedes han podido ver seguramente en noticias recientemente la necesidad de que Estados Unidos haya establecido unas normas que pongan una barrera a lo que está impactando hoy día a dicho país por parte de Rusia en ataques cibernéticos, en donde de años pasados, incluso a la fecha,
se han visto ataques relacionados con un impacto político, relacionados con las elecciones en dichos países, y que han impactado seguramente el rumbo de muchos de estos en su día a día o en su desarrollo normal. Y dentro de estos países emergentes o estas economías emergentes tenemos un país muy cercano que es Brasil. Desde Brasil hoy día se han generado algunos de los programas maliciosos enfocados en robo de información o en la materialización de ataques cibernéticos, y en donde nosotros, al estar regionalmente tan cerca de ellos, debemos tomar medidas de control, porque el impacto de un ataque generado desde un país cercano actúa mucho más rápido que de un país lejano. Sin embargo, la aceleración del crecimiento del cibercrimen ha sido exponencial en los últimos años. La velocidad de los ataques cibernéticos ha sido exponencial, y el crecimiento, por ende, de la posibilidad de que un país sea afectado o una entidad por este tipo de amenazas también. ¿Qué pasa en nuestro país con esa geografía del cibercrimen? En nuestro país el cibercrimen está centralizado en las ciudades principales. Es el caso de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, etc. Estamos hablando de ciudades que tienen mayor densidad poblacional y en donde el acceso o la penetración del acceso a Internet es mayor. Y esto tiene que ver y es directamente proporcional con ello, debido a que brinda la posibilidad a los cibercriminales de generar esos ataques cibernéticos a partir de las redes de una manera más sencilla, con una mayor posibilidad de acceso. Entonces, en estas ciudades principales, la densidad poblacional y la cercanía también con entidades mucho más grandes hacen que sean el epicentro de la generación de los ataques cibernéticos en nuestro país, y en donde seguimos reiterando la importancia de que son las pymes, las MIPYMES, quienes más están viendo afectadas por este flagelo, de tal suerte que el 60% de esas micro, pequeñas y medianas empresas no pueden sostener sus negocios más de 6 meses luego de sufrir un ciberataque. Y estas MIPYMES, que equivalen, como lo veíamos hace un momento, al 40% del Producto Interno Bruto, o a poco más del 40% del Producto Interno Bruto en nuestro país, hoy día siguen teniendo una serie de paradigmas allá enquistados en su mente, y es que como somos pequeños no le importamos a un cibercriminal, o como yo soy una entidad que no hace transacciones, aquí no hay dinero, aquí no hay plata, entonces pues tampoco. Y resultamos en una posición relajada que permite que el cibercrimen se aproveche de ello. El cibercrimen hoy día ya no actúa de una manera deliberada como lo hacía hace 15 o 20 años, en donde los ataques cibernéticos que se generaban y que impactaban a organizaciones en el mundo eran generados por entusiastas de la informática que, con fines de alguna manera delictivos, entre comillas, pero que no buscaban un lucro económico, sino una notoriedad en ese mundo criminal que se desarrollaba a nivel informático, querían obtener. Es decir, entre mayor sea el ataque que yo haga, mayor es el prestigio que tengo en esa red de cibercriminales. Pero desafortunadamente, con el pasar de los años, los cibercriminales fueron viendo que el dinero también era un objetivo, el lucro económico era un objetivo también alrededor de estos ataques cibernéticos. Ya no solamente me interesa dañar o afectar la operación de una entidad o de una empresa, sino me interesa sacar un lucro de ello, por ejemplo, pidiendo rescates por el secuestro de su información, extorsionando a dicha empresa con la exposición de información, o utilizando esa información que extraen de manera ilícita para venderla en el mercado negro, para que otros criminales puedan utilizarla con otros fines mucho más digamos, devastadores en contra de las personas o las organizaciones. Entonces el cibercrimen ya no es un tema deliberado, es una estructura criminal totalmente organizada, tan organizada como el narcotráfico, como el terrorismo. De hecho, estas últimas, el terrorismo y el narcotráfico, se surten muchas veces de las estructuras cibercriminales para llevar a cabo sus objetivos. La primera infiltración, el primer paso es siempre un ataque cibernético antes de llegar a generar ataques terroristas, o en las estructuras del narcotráfico de infiltrar personas u organizaciones para cometer estos fines dañinos en contra de la humanidad que tanto nos han venido afectando en los últimos años. Entonces fíjense la importancia del cibercrimen durante todo lo que hemos venido hablando,
y cómo al final nosotros tenemos que empezar a crear ese muro de defensa frente a ellos. Y también entender que el cibercrimen no solamente se vale de temas tecnológicos, sino también de temas humanos y basados en la interacción, como vamos a ver ahora cuando hablemos de la ingeniería social. ¿Cómo están estas cifras del cibercrimen en nuestro país? Estas son cifras cuya fuente es la CCIT, que es la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, que es una entidad bastante juiciosa con la investigación y la consolidación de la información relacionada con el cibercrimen en nuestro país y con todo lo que tiene que ver en el entorno de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Y tenemos estas cifras que nos muestran un comparativo de lo que ocurrió en 2020 versus lo que ocurrió en 2021, en donde según fuente Fiscalía General de la Nación, las noticias criminales relacionadas con delitos informáticos crecieron de 5.000 aproximadamente a 20.000, es decir, 4 veces crecimos en el impacto de la materialización de ataques, y esto solamente con lo que son noticias criminales que parten de denuncias o investigaciones conocidas. Hay muchas afectaciones en términos de ciberataques que no se conocen porque no se reportan, porque algunas entidades optan por simplemente no digamos nada para que no se nos dañe nuestra reputación, no perdamos clientes, no se generen multas ni demandas. Fíjense que todo esto va en una bola de nieve que cada vez es más grande en la medida en que no pongamos un freno. Y un freno se pone también cuando como entidades decidimos denunciar y decidimos reportar lo que me ocurrió a mí para que no le pase a otro. Y fíjense, volviendo al tema de Estados Unidos, en Estados Unidos recientemente el presidente Joe Biden ha generado unos lineamientos en donde todas las entidades gubernamentales de sectores tan importantes como el sector financiero, el sector de infraestructuras críticas y asimismo proveedores de servicios de ciberseguridad están obligados por ley a reportar cualquier incidencia relacionada con ataques cibernéticos en menos de 36 horas, precisamente para poder contener el impacto que se pueda derivar del mismo. Como lo hemos visto en meses pasados, hubo ataques cibernéticos en los Estados Unidos y en otros países que empezaron con una entidad, pero se propagaron a muchísimas otras. Uno de los más sonados fue un ataque relacionado con ransomware, del cual vamos a hablar ahora en un momento, que afectó a más de 1.200 empresas en menos de 4 días. Entonces, precisamente la denuncia crea también herramientas e instrumentos para que las entidades encargadas en nuestro país de ayudar a mitigar estos incidentes, como por ejemplo el Colcert, la Unidad de Delitos Cibernéticos de la DIJÍN, el CAI Virtual, el CECIRT Financiero que tiene Asobancaria, entre muchos otros, puedan atender esta serie de solicitudes y entender y aprender de lo que está sucediendo en la medida en que se denuncie. Entonces tenemos que ser más conscientes de que ante la materialización de ataques cibernéticos o de posibles ataques o eventos que conduzcan a la materialización de ataques cibernéticos, debemos denunciar. Ahora bien, dentro de esas denuncias, la tipificación o el impacto está dado en 4 vectores específicos. El primero, violación de datos personales. Esa violación de datos personales creció de 2.700 a 5.700 reportados, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, y esto tiene que ver con lo que mencionábamos hace un momento, y es la exposición del dato personal que se ha dado por parte de una entidad y que ha puesto en riesgo la información de una o varias personas. Esa violación de datos personales hoy día está vigilada estrictamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien desde la creación de la Ley 1581 del año 2012 ha venido trabajando en la no solamente auditoría y seguimiento, sino también en la prevención para que las entidades implementen el marco de gobierno de la protección de datos personales según la Ley 1581. Y fíjense que es una ley que a veces uno con sorpresa en algunas entidades se da cuenta que hasta ahora la están conociendo, y la ley ya va a cumplir 10 años en el 2022. Y suena curioso, pero así desafortunadamente actuamos en América Latina, sobre todo. Somos muy reactivos, nos falta ser más proactivos. No es hasta que nos impongan la sanción y nos pongan la regulación para que la cumplamos que debemos actuar en consecuencia de la protección de la información, sino que debemos pasar y entender que desde la proactividad
construimos una mayor defensa. Entonces la violación de datos personales tiene que ver con eso, con la exposición de esa información personal que al ser utilizada de manera fraudulenta puede conducir a ataques y a fraudes mucho mayores en contra de nosotros, los ciudadanos. Pero al final nuestra información como ciudadanos está en poder ¿de quién? De las instituciones y de las distintas empresas con quienes la compartimos y a quienes le indicamos específicamente que debe proteger nuestro dato y que debe usarlo solamente para la finalidad que le fue entregada, no para otra. Pero también esas falencias de estar compartiendo información entre entidades muchas veces sin adecuados controles hace que se pierda ese rigor mío como responsable del dato. Hablo de la empresa que recolecta el dato o de la entidad que recolecta el dato, y que al compartirlo con otras empresas no se percata de darles también esa responsabilidad a ellos como encargados, y resulta que los datos se van sin ningún control, sin ninguna responsabilidad. Pero cuando ese dato se materializa en un evento de fraude hacia una persona, la persona va a ir a la entidad en la cual dejó su dato y que se iba a ser responsable de dicho dato, y ahí es donde vienen las multas y las sanciones. Otro de la tipificación de los vectores de delitos tiene que ver con la suplantación de sitios web, y esto tiene que ver con una tendencia de ataque cibernético que ya lleva muchos años, que es el phishing. Ya más adelante vamos a hablar de él, en donde los reportes aumentaron de 1.800 a 2.400 aproximadamente. Luego está el acceso abusivo a sistemas informáticos y el hurto por medios informáticos, dos delitos tipificados en la ley 1273, que también la vamos a ver en un momento, y en donde el acceso abusivo a sistemas informáticos es uno de los temas más importantes en temas de denuncia que se presentan hoy día, porque es el intento o el acceso no autorizado a un sistema de información perteneciente a alguien que no me ha dado el permiso para utilizarlo. Y esto suele ocurrir muchas veces no solamente en el argot de los cibercriminales, sino también le ocurre a personas que intentan acceder a sistemas de información dentro de las mismas entidades, pero sin tener los permisos o la autorización. Bien, y el hurto por medios informáticos, también tipificado en la ley 1273 de 2009, fíjense la antigüedad de esa ley, está llevando a que el auge de las nuevas tecnologías y de las nuevas maneras de operar financieramente también esté creciendo. Y es que el crecimiento de la tecnología, la evolución de la tecnología, es directamente proporcional a la evolución también del cibercrimen. Entonces hoy día hay una industria que es muy importante y que está generando miles de empleos y que está generando muchas oportunidades para el crecimiento de nuestro país, y es lo que tiene que ver con la industria fintech. Esa industria que, aprovechando las nuevas tecnologías, ha creado diferentes opciones financieras diferentes a los bancos que hoy día los conocemos y que siguen operando en nuestro país, pero para la realización, por ejemplo, de transacciones electrónicas con mayor facilidad, transferencias, pagos, entre otros, y que a su vez también brindan la posibilidad para que se materialicen esos hurtos o esa transferencia no consentida de activos a través de medios informáticos. Por eso es un vector que sigue creciendo, que va a seguir creciendo en la medida en que no pongamos barreras, que muchas veces también parten de nosotros. Entonces, estos vectores son los vectores frente al crimen cibernético más importantes y que están tipificados hoy día en nuestro país, y que son los cuales están impactando más en la industria y a las distintas entidades y al final a nosotros como ciudadanos en Colombia. Hablemos un poco de qué ocurrió en la pandemia, que fue un hito importante para el crecimiento del cibercrimen y de todo lo que hoy día tenemos en el espectro de la ciberseguridad en el mundo. Cuando inició la pandemia, la firma reconocida a nivel mundial, Ernst & Young, hizo una encuesta en más de 500 empresas y le preguntó a estas empresas si estaban preparados o no para afrontar este escenario de pandemia al que nos vimos expuestos, que interrumpió muchas operaciones, que hizo que tuviéramos que transferir el trabajo de una entidad en su instalación física a que la instalación física de esa entidad se convirtiera en la casa de sus colaboradores, y así muchas empresas del sector público y privado tuvieron que hacerlo. Y ese aislamiento generó también que se tuvieran que adoptar medidas de contingencia
para poder seguir operando. Y entonces casi 4 de cada 5 empresas encuestadas dijeron que no habían estado muy bien preparadas para enfrentar un evento de crisis. Y esto de alguna manera contrasta con lo que se tenía hace unos años, y fue el auge de la estructuración de los planes de continuidad del negocio. ¿Qué pasó ahí? Las organizaciones realmente, muchas de ellas que contaban con planes de continuidad del negocio en caso de la interrupción de sus operaciones, no habían contemplado dentro de dichos planes la ausencia de personal o la imposibilidad de que ese personal pudiera trabajar directamente en los sistemas de información de la compañía. O seguramente lo tenía contemplado, pero había quedado muy bien escrito en un papel y esa estrategia nunca se había aprobado. Cuando yo defino un plan de continuidad de negocio, y de eso vamos a hablar también en los módulos más adelante, debo estructurar los posibles escenarios de riesgo. No necesariamente el riesgo de pandemia, pero sí el riesgo, la imposibilidad de que el personal que hace parte de mi organización pueda operar en condiciones normales y que tenga que realizar actividades relacionadas con teletrabajo o trabajo remoto, no solamente desde centros alternos de operación, sino también desde conexiones específicas como pueden ser las conexiones del hogar del funcionario, entre otros. Es decir, la movilidad y la portabilidad de la conexión. Pero eso tiene unos riesgos, y la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó al inicio de la pandemia que esto iba a representar un riesgo de ciberseguridad para las empresas. Y es que definitivamente muchos de estos planes no se dieron con la diligencia suficiente, algunos ni siquiera se habían mirado, y otros tuvieron que darse por reacción inmediata, casi que de manera improvisada, lo cual llevó efectivamente a la materialización de muchos de estos riesgos. Entonces, esos riesgos que se materializaron en la pandemia y que aún hoy día están siendo vigentes, porque no hemos terminado aún, estamos todavía en un escenario de pandemia, estamos entrando en eso que va a ser la fase post-pandemia y que cambió muchas formas de pensar en términos de cómo puedo yo operar como organización, y en donde nos dimos cuenta que la conectividad, mientras sea garantizada bajo unas medidas estrictas de seguridad, puede permitir que el trabajo remoto y las condiciones remotas de conectividad sean viables para el desarrollo de las funciones. Entonces hoy día, y ya incluso con leyes administrativas sancionadas por la Presidencia de la República, el teletrabajo es una condición formal de trabajo que pueden adoptar las organizaciones, y que muchas de ellas hoy día están llevando esto a un ambiente híbrido, es decir, no estamos del todo aislados, no está del todo la persona trabajando desde su casa, sino que estamos combinando el trabajo remoto con algunas actividades en sitio para que no se pierda esa interacción. Porque de lo contrario, pues nos vamos a seguir aislando cuando ya por la pandemia esté un tema de salud más controlado, pero esto también va a impactar la interacción humana, y eso es lo que no se quiere. No queremos estar aislados, sabemos lo difícil que fue para todas las empresas, para los jóvenes y para nosotros como profesionales y trabajadores este aspecto, pero hoy día estamos sacando lo positivo, y eso positivo es que sí podemos, pero bajo unas estrictas medidas de seguridad. Unas medidas de seguridad que eviten que se materialicen aspectos como fraudes online derivados del miedo que se generó en el entorno de la pandemia y que incluso podrían darse en el entorno de la pospandemia. Miedo en donde también se juega mucho con aspectos políticos, noticias falsas, temas relacionados con nuevas variantes del virus del COVID-19 y entre muchas otras cosas, que es lo que los cibercriminales han visto como la oportunidad de pescar en río revuelto. Y es que ante la ausencia de los controles técnicos que tengo en mi organización, y en donde no he podido llevarme todos esos controles al hogar de mi colaborador o del funcionario que hoy día trabaja desde la casa, los cibercriminales saben que ese miedo se puede materializar en una intrusión mucho más fácil o en un robo mucho más fácil de la información. Y por último, el teletrabajo sin planificación ni control. Teletrabajo no es solamente abrir una conexión remota para que alguien se pueda conectar a la red de la institución. Es establecer, y reitero, las medidas de seguridad en esa conexión para garantizar que solamente a quien se le ha brindado esa conexión va a poder ingresar utilizando una autenticación segura. De eso vamos a hablar más adelante, lo que tiene que ver con el múltiple factor de autenticación, que es un aspecto fundamental hoy día, sobre todo en la conectividad remota, y bajo un monitoreo permanente por parte de las áreas de control de TI
en las instituciones que tienen que estar atentos a cualquier acceso o intento de acceso no autorizado a través de esas conexiones remotas. Entonces, hay mucho que afinar ahí. Las organizaciones hoy día están trabajando fuertemente en el establecimiento de controles de este tipo y es lo que nos va a llevar realmente a establecer un ambiente de teletrabajo o de home office mucho más seguro y que vaya en línea con esa nueva tendencia que es el trabajo en virtualidad o el trabajo híbrido. Sin embargo, esto a manera de contexto es muy importante porque fue uno de los disparadores, hablo del COVID-19 y de la desafortunada situación de pandemia que vivimos en el mundo, lo que hizo que el cibercrimen tuviera el crecimiento que tuvo entre los años 2020 a la fecha y que lo sigue teniendo desafortunadamente porque aún faltan muchas cosas que ajustar, pero que en la medida en que seamos conscientes a partir de situaciones como las que hemos vivido y seguramente prevenir acerca de las que podemos vivir, lo que nos va a llevar a crear esa barrera de protección de la que todos tenemos que favorecernos, no solamente como empresas, sino también como ciudadanos. ¿Qué ha pasado con la evolución del delito informático? Como les decía, el crecimiento de la tecnología es directamente proporcional a los avances del cibercrimen. El cibercrimen desafortunadamente no va a uno, sino va muchos pasos adelante y tenemos que empezar a bloquear esa barrera que nos está generando ese impacto tan alto cuando llega el ciberdelito y no estamos preparados para enfrentarlo, cuando se nos anticipan cosas que están ocurriendo pero no queremos aprender de los errores de otros y seguimos cometiendo los mismos errores, y en donde cada vez es más fácil que la tecnología impacte en nuestra vida diaria. Estamos a puertas de entrar en un mundo de nuevas tecnologías hacia lo que es la cuarta revolución industrial, que hoy día ya establecida está relacionada con el crecimiento de las nuevas tecnologías y que tiene consigo aspectos tan importantes como la computación cuántica o el blockchain, que es esta cadena de bloques de la cual vamos a hablar un poco más adelante en algunas de las amenazas en donde podemos verla materializada, entre muchas otras. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que la evolución del delito informático va del lado de la evolución de la tecnología. ¿Qué pasó en estas últimas décadas? Desde los años 80 para acá, cuando empezamos a ver el auge del cibercrimen como tal. En los años 80 tuvimos el primer escenario de lo que fue un software malicioso, o como se conoce hoy día, un malware, a partir de la creación de lo que se llamó el gusano Morris. Este gusano era un software malicioso que no se creó con fines delictivos. La ironía de esto es que este gusano o este software que se creó en su momento se creó en la Universidad de Cornell por un señor de apellido Morris que buscaba medir la calidad del internet en ese momento. En ese momento no se conocía como internet, sino era la red ARPANET. Fue el primer nombre, digamos, global que tuvo esa gran red de computadores que existía y se iba a medir esa calidad o esa velocidad. Pero desafortunadamente el software se salió de control, se empezó a replicar de manera indiscriminada a través de toda la red de la universidad e incluso impactando más de 1000 computadores fuera de ella, y se determinó que había sido el primer virus informático que se había creado por una persona dentro de un laboratorio de tecnología. Entonces, desde este momento nos dimos cuenta que era posible vulnerar un sistema informático, que Internet o una red era posible que se viera afectada por este tipo de situaciones, y esto dio la creación o el principio del auge de lo que fue la industria del antivirus. Ya en la década de los 90 llega el Internet. Muchos de nosotros recordamos esas primeras páginas que se crearon, esos primeros sitios web, ese nacimiento de los primeros buscadores, y en donde ya sabíamos que existían unos riesgos que se podían materializar y por lo tanto era importante filtrar o monitorear todo el tráfico que se generaba a través de Internet. Entonces, para esas primeras empresas y organizaciones que utilizaban Internet, empezaron a utilizar lo que se conoció como el primer firewall, que es esa barrera de protección perimetral que inspecciona todo el tráfico que va y viene dentro de una red y que delimita qué puede pasar y qué no. Sin embargo, bajo ese auge del Internet, en ese momento, en los años 90, se crearon nuevos vectores de ataque, es decir, esos gusanos como el gusano Morris
dieron lugar a la creación de nuevos virus que empezaron a ser propagados en ese entonces con el único fin, como lo mencionaba hace un momento, de ganar reputación o de pronto un prestigio en ese ambiente de investigación informática por algunas personas que se atrevían o se lanzaban a hacerlo. Ya en la década de los 2000 vemos el auge del correo electrónico, del email. En esa época todos empezamos a contar con una cuenta de correo electrónico, era la gran novedad. Las comunicaciones evolucionaron a irse del plano escrito o físico a irse al plano informático. Tan es así que para esa época, en el año 99, en Colombia se crea la ley de comercio electrónico, la ley 567 de comercio electrónico, que empezó a establecer unas medidas de seguridad digital para cualquier entidad que quisiera tener interacción a través de Internet y también proteger a sus clientes frente a la garantía de que esos mensajes de datos iban a pasar a ser un bien jurídico tutelable. Entonces el correo electrónico iba a ser tan importante como un oficio firmado y el cual era válido en un proceso de cualquier índole. Sin embargo, en este momento, con el auge del correo electrónico, empezó a generarse también un auge de nuevas formas de atacar, como la ingeniería social, combinada con aspectos como el phishing, como la suplantación de sitios web o mensajes maliciosos falsos que buscaban que las personas cayeran en una trampa de abrir un archivo o de visitar un sitio web que los infectara con un virus o con un software malicioso específico. Entonces, por los años 2000 vimos como virus como el virus I Love You, que se generó a través de correo electrónico, o el Conficker, empezaron a hacer de las suyas y a generar un impacto que ya empezaba a ser no solamente digamos dañino temporalmente, sino en algunos casos devastador. Y lo vimos en el 2007 con la caída de Estonia, que se conocía como la Estonia digital. Estonia para ese momento era uno de los países más avanzados en la implementación de sistemas de información y de telecomunicaciones para la operación de todos sus sistemas, bancario, de servicios públicos, de transporte, etc. Y en ese momento se vio afectada por un ataque que dejó por fuera todo el país durante más de una semana. Bancos, servicios públicos, transporte se vieron afectados. Con el pasar del tiempo se logró, a partir de una investigación, identificar que el origen de ese ataque había salido de Rusia por parte de un chico de 20 años que lo había generado. Entonces imagínense que para ese momento el auge del Internet brindó la apertura de nuevas herramientas de trabajo, nuevas herramientas de colaboración e interacción, pero también riesgos que no habíamos contemplado. Ya hacia la primera década de los 2000, hablamos del 2010, empezamos a ver la creación de ciberataques con un nivel de sofisticación mucho más alto. Ya el cibercrimen no se veía como una estructura simplemente fortuita o independiente, sin orden, sino que pasó a ser toda una estructura organizada y se enfocó en la creación de malware avanzado o software malicioso avanzado que fuera indetectable, y que fuera indetectable ya no solamente en entornos como Internet y el correo electrónico, sino a través del uso de dispositivos móviles, que para esta década ya tenían un auge bastante significativo y gran parte de la población tenía en su mano un dispositivo móvil que podría ser infectado. Y vimos el nacimiento de ataques cibernéticos ya basados en capacidad militar, como fue la creación de Stuxnet, que seguramente algunos de ustedes lo escucharon. Stuxnet fue un programa malicioso, un gusano de hecho, que guardaba las características de gusano porque se replicaba, que fue creado aún de manera oculta, entre comillas. Se trata de brindar esta responsabilidad a nadie, pero se habla de que fue creado por Estados Unidos e Israel, en donde lo que se buscaba es que este gusano o este programa malicioso se distribuyera en Oriente Medio, en países como Irán, y lograra llegar a plantas enriquecedoras de uranio o máquinas centrifugadoras, etcétera, todos estos sistemas de control industrial utilizados para manejar entornos de materiales radioactivos y para que fueran afectados. Entonces el gusano lo que tenía que hacer era llegar a una computadora, ver si estaba operando en un entorno industrial que tuviera que ver con máquinas centrifugadoras o control industrial de enriquecimiento de materiales radioactivos, y si así era, dañaba el sistema y se quedaba
totalmente inservible dicho sistema, lo que permitiría que se frenara esa carrera nuclear que tenían algunos países que hoy día están en conflicto, pero desafortunadamente, como el virus o el programa malicioso, en este caso el gusano, no tenían ningún control de parar, sino que una vez se lanza, ya es muy difícil que se devuelva. Él, cuando no llegaba a un equipo con estas características, lo que hacía era dormirse o apagarse temporalmente hasta que alguien conectaba un dispositivo como una memoria USB, por ejemplo, y se copiaba, y así se iba de un equipo a otro, replicándose, o a través de correos electrónicos o a través de cualquier interacción, lo que hizo que Stuxnet hoy día no se tenga la certeza de que haya sido eliminado por ningún programa antivirus, aunque se conocen sus características. Stuxnet es un programa que sigue vigente. Fíjense la capacidad que tiene un sistema que se autorreproduce, que de alguna manera tiene esa independencia, y que es uno de los casos de estudio para lo que tiene que ver hoy día con la inteligencia artificial que está generando esos nuevos ataques. Ataques que para esta década, desde el 2020, se han visto fortalecidos. Ya vemos ataques no solamente con una sofisticación elevada, sino ataques que tienen un nivel incluso más elevado que los ataques que se han generado a nivel militar en el mundo, que cuentan con características asociadas a inteligencia artificial y que están generando una posibilidad de propagación muchísimo más alta. Es decir, si vamos de principios de los 2000 a la fecha, el nivel bajo el cual ha crecido la velocidad de propagación de los ciberataques es exponencial. Es un tema totalmente incontrolable. Tan es así que desde que vimos el primer impacto de software malicioso para el secuestro de información, como fue el conocido WannaCry o el NotPetya, que fueron dos de los ransomware, y ya vamos a hablar un poco más del ransomware, que afectaron a distintas organizaciones a nivel del mundo, hicieron su aparición de una manera muy rápida y su propagación fue de manera indetectable, lo que produjo la afectación para tantas empresas alrededor del mundo. Entonces, hoy día nos enfrentamos a esas nuevas tecnologías, estamos en un ambiente totalmente hiperconectado. Si ya hablábamos de hiperconectividad a principios de los años 2000, hoy día estamos aún más que hiperconectados. Ya no solamente interactuamos a través de computadores o dispositivos móviles, sino que también hablamos de aspectos tan importantes como el Internet de las cosas, en donde muchos dispositivos que utilizamos en nuestra vida diaria y que tienen gran cantidad de información de quiénes somos, están por esas tecnologías llamadas IoT o Internet de las cosas, interactuando con cualquier sistema. Entonces se amplió el vector de posibilidades para que el cibercrimen se materialice, se ampliaron los riesgos, y por lo tanto tenemos que saber que hoy día, si no somos conscientes de ir un paso adelante en cibercrimen, vamos a seguir perdiendo la batalla, desafortunadamente. Dentro de esos ataques cibernéticos que hoy día encontramos, hay uno que es bastante antiguo. Fíjense que el phishing empezó a tomar relevancia a finales de los 90, principios de los 2000, como la suplantación de sitios web a través de mensajes que llegaban en correos electrónicos falsos y que nos invitan a visitar un sitio web o a descargar algún archivo, haciéndonos creer que estamos hablando de un sitio real perteneciente a una empresa real, pero con el único fin de extraer nuestra información o hacer que en nuestro computador o nuestro dispositivo móvil se instale un programa malicioso que haga algún tipo de acción en contra nuestra y de nuestra información. Entonces, el proceso que sigue el phishing es la falsificación de un sitio oficial. Esa falsificación del sitio oficial, recuerden que se puede hacer tanto a través de un mensaje de correo electrónico que pareciera ser de una entidad como la DIAN, como la Fiscalía, como el Bienestar Familiar, como un banco, etcétera, a la falsificación ya del sitio completamente, el cual es visitado porque yo abrí un correo electrónico que traía un link que me invitaba a hacer una validación y que yo hice clic. Entonces aquí, cuando hice clic, me voy a ese sitio falso, y cuando llego al sitio falso puede que yo ingrese mi información, puede que se descargue algún programa malicioso, y al final lo que le estoy brindando al criminal o al cibercriminal es la extracción de mi información o la infección de mi equipo para luego cometer algún tipo de ataque mucho más estructurado. Entonces el phishing, que reitero, es tan antiguo y nos han hecho tantas recomendaciones acerca de no abrir correos de procedencia
de la cual sospechamos o no conocemos, no visitar páginas que no correspondan a las páginas reales de la entidad que visitamos y que no cuenten con las características de seguridad que tanto nos han reiterado, como contar con un certificado digital, que sea HTTPS y que yo manualmente digite el nombre de la página, sino que seguimos por esa misma velocidad a la que hoy día nos enfrentamos en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria, simplemente haciendo clic. Pero ya no solamente hacemos clic desde el correo electrónico o porque visitamos el sitio web directamente a través de un buscador o un navegador, sino porque recibimos a través de redes sociales, de mensajería de texto y WhatsApp, de llamadas telefónicas incluso, situaciones o mensajes que nos invitan a visitar esas páginas y muchas veces con cosas muy atractivas en donde estamos cayendo a través de esos intentos de persuasión en cadenas, por ejemplo, asociadas con volverme rico de un día para otro invirtiendo en criptomonedas, ganarme un premio y un regalo del cual ni siquiera participé, o haber recibido un mensaje en el cual me van a heredar una gran fortuna de alguien que ni siquiera conozco, por lo cual eso nos lleva a algunas variantes del phishing y son las siguientes. El phishing, que es una variación de la falsificación de un sitio web o de una entidad, pero en este caso a través de una llamada telefónica. El criminal en este caso lo que hace es generar una llamada telefónica para hacerme creer que estoy hablando con una entidad o alguna persona de alguna entidad y me solicita información. Y esto tiene algunos vectores de operación, pueden ser distintos. Uno, cuando me piden, por ejemplo, que digite mi número de cédula y mi clave transaccional y de fondo me ponen la música del banco y uno cree que lo están llamando del banco. Y le dicen a uno en la llamada que como están haciendo tanto fraude a través de internet, que la actualización de datos la van a hacer por teléfono. Entonces uno se siente más seguro. Y en ese sentido es muy fácil para el criminal conseguir la música o la pauta de la imagen corporativa de esa entidad, y lo que hace es darme la confianza que estoy, entre comillas, hablando con mi entidad, me pide unos datos o me pide que los digite en el teléfono, y después de que yo he digitado mi información o he entregado mi información, cuando la digito es posible que del otro lado exista una plataforma que hace una predicción de los tonos de marcación y puede determinar si yo digité el número de cédula 80154XX y digité la clave 1234 o 457, y esa probabilidad está determinada por el uso de programas avanzados, también basados en inteligencia artificial, que son capaces de predecir o de identificar qué fue lo que se digitó. Entonces, sin que yo le hubiera dado mis datos al cibercriminal, él ya puede tener mis datos. Y peor aún, cuando en la llamada no me piden que digite los datos, sino me llaman diciéndome que me van a ampliar el cupo de la tarjeta de crédito. Y entonces uno le pregunta a la persona que hace la llamada que cuál tarjeta necesita, y le piden el dato de cualquiera. Y hay personas que desafortunadamente entregan el dato a personas desconocidas, viéndose así una posibilidad de fraude muy alto, dado que al entregar el número de tarjeta con el código de seguridad es posible ya la materialización de transacciones a través de internet y otros medios. Pero para muchas personas es más importante pensar en que van a ganar algo a cambio de nada y entregan su información, que es lo más valioso que hoy día tenemos. Entonces, el phishing no es una cuestión que pasa en las películas, no es un tema que es aislado y que solo le pasa a otros. Hace 4 meses se reveló una investigación en donde en un banco en Emiratos Árabes alguien logró hacer una defraudación por más de $30 millones con una llamada telefónica. Y lo que hizo fue, a partir del uso de una inteligencia artificial que fue capaz de reproducir una voz similar a la de un alto directivo de la entidad, autorizar mediante una llamada una operación a una cuenta que no era la autorizada. Entonces fíjense que la combinación de estas técnicas que ya conocemos con elementos como la inteligencia artificial pueden hacer que se materialicen y que aparezcan otros vectores de ataque. Entonces en el phishing ya la inteligencia artificial está tomando partido, ya es posible clonar en más de un 95% la voz de una persona. Entonces imagínense que mañana recibamos la llamada de un jefe que me pide que el pago no lo haga el proveedor a la cuenta X, sino que lo haga a esta otra cuenta porque es urgente, y como yo sentí que hablé con mi jefe o con el directivo, lo hago.
Eso es un tipo de estafa que se está materializando y está siendo asociada al uso de inteligencia artificial. Otra estafa relacionada con el phishing que muchos de nosotros vivimos fue la famosa carta nigeriana o la estafa nigeriana, en donde nos prometían recibir una herencia de un príncipe o una princesa de Sierra Leona o de Nigeria, en donde solo teníamos que hacer una consignación en una cuenta del exterior para que él pudiera o ella hacer un trámite que no podía hacer y que no sabemos por qué razón divina había llegado a nosotros, pero muchas personas cayeron en este tipo de estafa, hacían las consignaciones y esperaban la retribución de la herencia a cambio que nunca llegaba. Entonces esto se conocía como la estafa nigeriana, que hoy ha tenido algunas variantes. Entonces ya no escribe el príncipe de Sierra Leona o la princesa de Mauritania, sino que escriben personas que, para hacer más real y más creíble el tema, supuestamente escriben de regiones cercanas, pero que no pueden desplazarse a ciudades como Bogotá, por ejemplo, a hacer alguna diligencia, y a cambio piden que se consigne alguna cantidad de dinero a través de un giro o cosas por el estilo, y que van a retribuir eso con el obsequio de un lote o de cosas mágicas que no existen. Nadie regala nada, pero desafortunadamente seguimos cayendo en este tipo de situaciones debido a esa garantía de facilidad en dinero que nos están dando a través de estos mensajes. Los mensajes de texto, lo que se conoce como el smishing, se siguen dando. Muchas personas siguen recibiendo mensajes de texto con rifas que se han ganado sin haberlas comprado, con promociones que se han ganado sin haber participado, etcétera, y que los invitan a hacer consignaciones, a hacer llamadas en donde el criminal sigue en esa línea tratando de estafarlo con el fin de robar sus datos o de defraudarlo a nivel financiero. Y una muy especializada que se presenta hoy día es lo que se conoce como el spear phishing, o la estafa ya dirigida a personas específicas de una organización. En este caso, el cibercriminal ya cuenta con la información previa necesaria para saber quién es el director de área, quién es la persona que administra los sistemas, quién es la persona que hace los pagos, por ejemplo, y estructurar un correo electrónico que pareciera ser legítimo para que cometan algún tipo de envío de información o hagan alguna ejecución de algún giro, algún envío transaccional a partir de ese correo. Entonces es un tema más focalizado, ya no es como la estafa de phishing que busca enviar 1000 correos electrónicos a muchas bases de datos a ver quién cae, sino que en este caso ya el phishing lo que busca es crear un escenario de fraude, un escenario irreal, pero que parezca creíble a personas específicas dentro de una organización. Por eso, dentro de las organizaciones tenemos que estar muy atentos no solamente a los correos electrónicos que se reciben de fuentes externas, de correos externos, sino a correos electrónicos que incluso se reciben de compañeros de trabajo o funcionarios de la misma institución, porque hoy día es demasiado fácil clonar una cuenta de correo electrónico. Yo puedo crear una cuenta con el dominio @minambiente.gov.co sin ningún problema. Hay servidores, maliciosos que están disponibles en internet y de manera gratuita, en donde yo puedo poner el dominio que quiera y con una alta probabilidad hacer que ese mensaje llegue a la bandeja de entrada, ni siquiera spam, sino a la bandeja de entrada. Entonces imagínense que recibamos un correo del ministro informándonos de una actividad en la que tenemos que enviar una información sensible a un externo, y recibimos el correo del ministro, pero no verificamos con el ministro o con las personas que lo asisten si esa información es real y si en verdad solicita la información. Entonces, siempre implementemos como buena práctica un paso de verificación adicional a cualquier solicitud de correo electrónico o por mensaje de texto o por cualquier otro medio que nos llegue a nuestras manos. Luego hablamos de que la segunda amenaza que hoy día, y con el phishing estoy hablando de las 4 amenazas más importantes que hoy día están impactando en el mundo. Aquí ya no estamos hablando del contexto local, sino del contexto mundial. La segunda de ellas es el ransomware. El ransomware, que es un programa malicioso, su nombre viene de la palabra ransom, que significa rescate, y ware, que significa pues software o hace alusión al software. Es un software malicioso que busca secuestrar la información para luego exigir un pago
y poder devolverla a su dueño original. Entonces, esta es una de las amenazas, si no la que más está impactando hoy día la industria en el mundo. Fíjense que muchas organizaciones hoy día han sido víctimas de este tipo de flagelo. El ransomware se ha convertido en el arma más devastadora por parte de los cibercriminales hoy día para lucrarse, y esto tiene varias razones. Entonces, inicialmente el malware lo que utiliza es, fíjense, un vector similar al vector del phishing, un correo electrónico en donde recibimos un archivo adjunto, un mensaje de texto con un archivo adjunto, etcétera, en donde nosotros lo que hacemos es abrir ese correo o abrir ese archivo sin darnos cuenta que con ese archivo y a través de ese correo electrónico, o incluso a veces a partir de conectar dispositivos no autorizados, lo que hacemos es permitir que un software malicioso se aloje en nuestro sistema y se empiece a propagar a través de toda la red. Cuando se propaga, lo que hace ese programa malicioso que se conoce como ransomware es que infecta una gran cantidad de archivos de mi sistema. Pueden ser o todos los archivos, o todo mi disco duro, o simplemente los archivos relacionados con ofimática o las bases de datos. Eso depende del enfoque que el criminal quiera darle a este ransomware para luego secuestrar esa información, y que yo, al tratar de abrir nuevamente mi computador o tratar de abrir la base de datos o el archivo de Excel o de Word, etcétera, en donde está la información crítica, me envía un mensaje extorsivo similar a este que casi no se ve, pero es un mensaje extorsivo. Por lo general viene en varios idiomas, por si quien lo recibe habla español o inglés o alemán o mandarín, etcétera, porque muchos son ataques que se generan a nivel mundial. Y lo que hace este mensaje es decirme: señor o empresa X, si es dirigido, en este momento su información está secuestrada o ha sido bloqueado el acceso, y para que usted pueda acceder a la información, sírvase pagar, por favor, en la medida de no tantos días, es decir, fijan un plazo que puede ser de una semana o 10 días o 15 días, eso dependerá de cómo se estructure el ataque por parte de la banda criminal que genera el ransomware. Pague el rescate en ese tiempo. Y ese rescate, ¿cómo lo pago? ¿En dólares, en pesos, en euros, en libra esterlina? No. Los cibercriminales exigen el pago del rescate en criptomonedas. Las criptomonedas son unidades monetarias o que cuentan con un valor monetario y que están construidas sobre lo que se conoce como la cadena de bloques, o ese blockchain del cual nos hablan tanto pero que a veces no comprendemos. Yo de hecho aún no lo entiendo con toda la claridad del caso, pero sobre el cual se estructuran unos bloques que contienen información que asignan al propietario de esos bloques lo que se conoce como una llave privada, que le da la propiedad, quien tenga esa llave privada para abrir cada una de esas cadenas de bloques o esos bloques, le da la propiedad de lo que hay ahí. Entonces lo que hay ahí son unidades de criptomoneda que están construidas a partir de esa cadena de bloques, y en el cual se basan muchas de esas criptomonedas que conocemos, empezando por el Bitcoin, por el Ethereum, por el Dashcoin, por todas esas criptomonedas. Hay más de 5.000 criptomonedas hoy día en el mundo activas. La más valiosa es el Bitcoin, seguida por el Ethereum. Entonces el criminal me pide el pago a través de estas criptomonedas, y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es que nunca, o por ahora, no hay certeza de ello. No es posible identificar o individualizar al dueño de una criptomoneda. El dueño de una criptomoneda, como les explicaba al principio, es quien tenga esa llave privada o secreta que está basada en un algoritmo matemático que abre esa cadena de bloques o que podría abrir esa cadena de bloques. Por lo tanto, yo no voy a saber a quién le voy a entregar esas criptomonedas. Simplemente lo que hago es ingresar a una billetera o una wallet electrónica, hago la transferencia, pero no supe a quién se la hice. Por eso para ellos el uso de criptomonedas disminuye la posibilidad de que sean rastreados. Hoy día las autoridades en el mundo han logrado capturar algunas bandas relacionadas con este tipo de fraude, que es uno de los que más está impactando la industria, pero no lo ha hecho directamente porque haya identificado quién era el dueño de esa cadena de bloques, ni nada por el estilo, y eso requiere una pericia
tanto investigativa a nivel digital como del orden matemático y computacional, que no es fácil. Sin embargo, han logrado dar con este tipo de personas a partir de investigaciones en donde han podido individualizar personas que han aumentado sus ingresos de manera significativa en países en donde la posibilidad de generar este tipo de ataques es mayor, y así han logrado desmantelar algunas de las bandas más importantes o algunas bandas criminales dedicadas al secuestro de información y datos. Entonces, recientemente, por ejemplo, hubo una banda que operaba desde Rusia, pero que se movía por toda Europa del Este, haciendo compras de automóviles lujosos, pagando también en criptomonedas, haciendo una cantidad de cosas, y eso lleva a investigaciones que luego permiten identificar a esas personas, seguramente en escenarios de interrogatorios, etcétera, como miembros de estas organizaciones. Sin embargo, hoy día el ransomware puede ser generado desde cualquier parte del mundo por cualquier persona con conocimientos en la materia y puede afectar a cualquier organización. Y la pregunta es, ¿cómo prevenimos este tipo de ataques? Primero, desde la conciencia de ser muy juiciosos en no abrir correos que llegan con archivos adjuntos o de los cuales desconocemos su procedencia o que nos parecen sospechosos. No abrir enlaces o mensajes o archivos que nos llegan a través de mensajería instantánea o herramientas como Telegram, WhatsApp, etcétera. Tener mucha precaución con ese tipo de situaciones. ¿Y cómo evitamos de alguna manera el impacto en caso de que esto se llegue a materializar? Para una organización, el secuestro de su información puede impactar en su operación de tal manera que podría detener la operación misma de la empresa, haciendo que tenga que dejar de operar por un tiempo. Y ya hemos visto casos en distintas organizaciones, incluso en Colombia, que se han visto afectadas por este flagelo. Pero hay una palabra mágica que muchas veces no aplicamos de manera juiciosa y se llama backups, respaldos de información a tiempo. Esos backups son la principal herramienta para combatir este tipo de amenazas. Claro, tenemos una serie de herramientas tecnológicas que permiten monitorear el tráfico de la red de manera avanzada, generar alertas. Están las herramientas antivirus o endpoint, que eso el área técnica del ministerio seguramente lo maneja muy bien y que las tenemos hoy día. Pero si yo como usuario no logro identificar un programa malicioso que infecta mi computador, que se propaga por la red del ministerio y que secuestra la información, hay una medida de contención que es más importante, y es que los respaldos de información se hagan de manera juiciosa, identificando yo como dueño de proceso, y ojo que ahí quiero ser reiterativo, la responsabilidad del backup no es del área de tecnología, no es del área de seguridad. La responsabilidad del backup es de cada uno de los dueños de los procesos de la entidad, porque es el dueño del proceso quien tiene que indicarle a las áreas que realizan los backups y que administran las plataformas a qué le deben hacer backup, porque son ustedes como dueños de procesos los llamados a evidenciar y a indicar cuál es la información más crítica que debe ser respaldada y con qué periodicidad, para que en caso de materialización de un ataque como este no se genere un impacto tan alto y yo pueda restaurar mi información y seguir operando. ¿Por qué el impacto ha sido tan fuerte en muchas entidades? Porque cuando van a ver los respaldos de información no se tenían o eran muy viejos y realmente tuvieron que parar su operación porque no era posible continuar con la información que se tenía al día. Si somos muy juiciosos en la ejecución y en el respaldo de la información, seguramente en caso de que se materialice este riesgo, del cual, reitero, ni el Pentágono ni la NASA están exentos de que les ocurra, porque esto es una amenaza que por lo general se vale de características conocidas como día cero. Un día cero es una vulnerabilidad o una brecha que se detecta y la cual no tiene por ahora solución, sino que incluso el mismo criminal que la encuentra es quien la utiliza y la propaga por toda esa red criminal que existe, y se utiliza por mucho tiempo hasta que alguien llegue y le pone freno, pero ya puede ser muy tarde. Entonces, cualquier entidad puede estar expuesta, y en este caso específicamente tenemos que ser muy proactivos, más que reactivos. Aquí la reacción, claro, se puede hacer, se debe hacer, pero puede que ya no haya mucho que hacer. Entonces, respaldos de información, backups y conciencia frente a que
archivos abro, qué correos electrónicos abro, qué mensajes propago y qué dispositivos utilizo, siendo siempre como primera medida el uso de dispositivos confiables. No es la memoria USB que me pasaron la que conecto, la que me encontré, etcétera. No, porque ahí hay bastante probabilidad de una infección por este medio. El ransomware realmente no es una figura nueva. De hecho, el primer caso de ransomware o de secuestro de información se evidenció en 1989, fíjense. Seguramente algunos de ustedes no sabían esto. El ransomware, si bien hoy ha tenido una afectación mayor, en el 89 ya, en un grupo de investigación médico, en donde varios de los participantes en la investigación recibieron unos disquetes, unos floppy disk, los que utilizamos disquetes sabemos de lo que estamos hablando, recibieron un paquete con aproximadamente 20 disquetes y ellos tenían un programa malicioso que secuestraba los datos y pedía un rescate a cambio de devolver la información. Entonces ya existía un escenario o un precedente del uso de software de secuestro de datos o ransomware en 1989, pero imagínense la dificultad que tuvo para propagarse, pues era bastante complejo, la velocidad de internet en ese momento no permitía que se hiciera de una manera rápida, no existían las criptomonedas, luego fue una amenaza que tuvo que dormir, pero que siempre estuvo ahí vigente, y que cuando empezamos a ver el auge del internet, la creación de nuevos virus, de programas que se lograban infiltrar en las redes y que internet tenía una velocidad mucho más alta, empezamos a ver que el ransomware tuvo un auge, de tal suerte que hoy es la principal fuente de financiamiento de las organizaciones criminales en el mundo y que ha generado un impacto gigantesco. Aquí hay algunos de los logos de compañías que se han visto afectados. Está el caso de Kaseya, que fue un proveedor de servicios de tecnología en los Estados Unidos, por donde se infectaron más de 1.200 empresas en lo que se llamó un ataque de cadena de suministro. Y en la cadena de suministro tiene que ver con que se impacta a una empresa o a un fabricante tecnológico por lo general, que es utilizado por varias compañías. Entonces, al infectar a ese proveedor en ese servicio o en ese programa que le distribuye a muchas empresas, lo que se busca es que infectando ese paquete que se va a distribuir a esas empresas, se logre llegar a todos esos clientes. Fue ahí en donde se logró impactar a más de 1.200 empresas en menos de una semana en los Estados Unidos, y eso les estoy hablando que ocurrió durante este segundo semestre de 2021. Ataques como a JBS, que es uno de los proveedores de alimentos más importantes en el mundo, con sede en Estados Unidos y Brasil, también lo sacó de operación durante varios días. Ataques al oleoducto principal de los Estados Unidos, que fue Colonial Pipeline, o que es Colonial Pipeline, que dejó sin operación a gran parte de las estaciones de combustible de los Estados Unidos, viendo una afectación no solamente a la empresa como tal, sino a las personas. Y uno muy reciente que afectó a nuestro país vecino Ecuador fue a la CNT, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Es una entidad que maneja y administra todas las telecomunicaciones en el país y que se ve afectada por más de una semana. Pero así hay muchos casos. Ya en Colombia hemos tenido materialización de algunos casos recientes. Algunos simplemente se muestran como ataques cibernéticos, pero de fondo han sido ataques de secuestro de información. Empresas privadas los han tenido, y por eso se ha visto un auge tan importante en este tema, en donde, reitero, desde la perspectiva de mi experiencia como profesional y especialista en ciberseguridad, es mejor prevenir. La reacción es válida, pero la reacción muchas veces deja muy pocas herramientas para restaurar la operación. El crecimiento del ransomware, por lo tanto, genera unos costos y un impacto muy alto. Hoy día estamos teniendo impactos por más de 20 billones de dólares, y se espera que para el 2031 el impacto esté alrededor de 265 billones de dólares al año. Es decir, que hoy día se genera un ataque de ransomware cada 11 segundos. Se espera que para 2031 cada 2 segundos se genere un ataque por ransomware. Entonces, esta es la joya de la corona de los cibercriminales. Es el auge del impacto más devastador que ha tenido el cibercrimen en los últimos años, y que se va a ver fortalecido, reitero, por escenarios como la computación cuántica o la supercomputación, que ya está empezando a generarse en el mundo. Hablamos de computación en donde la unidad fundamental ya no es el bit como lo conocemos hoy día, sino va a ser el qubit o el qubit, y eso tiene
un nacimiento no en un proceso netamente informático, sino físico, en donde las partículas pueden tomar una polaridad negativa o positiva al mismo tiempo. En este caso, los bits van a poder hacer 1 o 0 a discreción de lo que deseen realizar o de lo que se desee realizar. Entonces, fíjense el impacto que esto va a tener también en el crecimiento del cibercrimen. La computación cuántica se va a ver fortalecida por el desarrollo en paralelo también de la inteligencia artificial y de temas como el blockchain y de muchas otras tecnologías que hoy día aún ni siquiera conocemos, pero que van a ser utilizadas por el cibercrimen. Y tenemos que empezarnos a mover hacia esas tecnologías, no solamente desde la moda, sino desde el conocimiento juicioso y estudiándolas muy bien para saber cómo las vamos a aplicar. No tenemos garantía simplemente por comprar la herramienta o la plataforma que tiene, entre comillas, inteligencia artificial para que estemos protegidos. No, tenemos que entender cómo funcionarán los ataques basados en inteligencia artificial, en computación cuántica, a partir de todas estas nuevas tecnologías, para poder determinar estrategias certeras de protección y no solamente quedarnos en depender de otros o de lo que otros nos dicen que van a hacer por nosotros. Bien, un escenario que nace también como un riesgo muy alto en este momento, derivado de los ataques cibercriminales, es lo que se conoce como la criptominería maliciosa o el cryptojacking. Seguramente para algunos es un término nuevo. Esto tiene que ver con lo que es una actividad legítima y legal, y es minar criptomonedas. Esto corresponde a una actividad realizada por sistemas computacionales que tratan de resolver muchas de las ecuaciones matemáticas que protegen esos bloques de la cadena de bloques que les hablaba hace un momento, y que de manera legal, al resolver esas operaciones matemáticas, pueden extraer una porción o una criptomoneda, lo que les daría una recompensa que luego ya pasaría a ser de su propiedad, y es una actividad legítima. Realmente esto es simplemente utilizar el Internet como una herramienta, digamos, de aplicación de métodos matemáticos y computacionales que, al resolver operaciones satisfactoriamente, me dan a mí una recompensa que viene de Internet, porque como eso no es de nadie, la cadena de bloques no es de nadie, no sabemos de quién es, yo simplemente resuelvo mis operaciones y maravillosamente logro empezar a minar o a encontrar esas pequeñas porciones de criptomonedas a partir de esas resoluciones de las operaciones matemáticas. Pero para eso, ¿qué se necesita? Una gran capacidad de procesamiento, de temas que implican dinero, que implican fondos, que implican financiamiento, y que requieren que para montar una granja de 1000 computadores para resolver operaciones matemáticas yo deba tener unos fondos muy altos también, pero asimismo seguramente voy a ganar. Este es uno de los temas que más utiliza energía eléctrica, de tal forma que las mayores granjas de criptominería hoy día se ubican en países que tienen una oferta muy alta y una baja demanda de energía eléctrica, como Islandia, por ejemplo, que es un país que produce muchísima energía eléctrica, que ni siquiera consume una parte mínima de la energía que genera, pero que ha sido el lugar en donde muchas empresas se han establecido para hacer criptominería. Pero los cibercriminales no se han querido quedar atrás en la minería de criptomonedas. Entonces estos señores lo que hacen es, debido a que no quieren invertir fondos en montar granjas, pues hombre, es más fácil si yo logro secuestrar 1.000.000 de computadores o 500.000 o 1.000 computadoras alrededor del mundo y las utilizo para hacer criptominería. Pero ¿eso cómo ocurre? Ocurre de la siguiente manera, y es que el cibercriminal, en este caso, infecta un sitio web que puede ser visitado frecuentemente por muchas personas. Entonces se enfocan en buscar sitios web que son muy visitados, y ahí insertan un script o un programa o una porción de programa que lo que hace es que cada vez que alguien se conecta a ese sitio web, el script se ejecuta, y desde la máquina que se conecta, en este caso mi computador en la casa, mientras entro a esa página, estoy en la página haciendo cualquier otra cosa o en internet, dejo la página abierta y mi equipo de cómputo empieza a ser parte de una cadena de criptominería, pero en este caso maliciosa, es decir, que sin autorización alguien está utilizando mi equipo para minar criptomonedas. Entonces yo me vuelvo un minero de criptomonedas
moneda sin saberlo. Y la recompensa nunca la voy a obtener yo, sino que la va a obtener el criminal que ha infectado mi máquina y quien recibe la recompensa a través del procesamiento que yo le estoy ayudando a hacer. Entonces, ese script puede que se instale en esa página web que yo estoy visitando o puede que se instale localmente en mi máquina, de tal forma que cada vez que yo me conecto a internet y estoy haciendo otras cosas, en paralelo mi máquina está también haciendo minería de criptomonedas. Entonces fíjense que a veces uno dice, hombre, este equipo ¿por qué estará tan lento si tiene 16 gigas de memoria, es procesador Core i9 de última generación y lo compré ayer y ya está sonándole ese ventilador y me subió el consumo de energía eléctrica también? Y no sabemos si de pronto nuestro equipo está infectado por un software de criptominería, un programa de criptominería que por lo general no se detecta como un programa malicioso. Eso es la diferencia y ha sido una de las dificultades por las cuales no es tan fácil detectar este tipo de amenazas, y es porque el script es un código fuente normal que realiza una función, pero que puede ser estructurada de distintas formas y ni los antivirus ni las herramientas de seguridad lo detectan como un software malicioso que pueda estar generando algún impacto nocivo contra mi equipo o contra la esencia misma de mi sistema operativo. Entonces no lo detecta y él sigue funcionando, pero yo sí lo detecto cuando veo que mi equipo está muy lento. Entonces ahí es importante revisar nuestro equipo, hacer barridos con el software especializado para detectar este tipo de amenazas, pero esta es la tercera amenaza más importante en términos de lo que está sirviendo como lucro para el cibercrimen, y se llama la criptominería maliciosa. Por último, tenemos acá una amenaza que tal vez algunos de ustedes no han escuchado y se llama el credential stuffing o el relleno de credenciales. ¿Y qué es eso? Resulta que hace unos años los ataques enfocados en la autenticación o en la autentificación de las plataformas tecnológicas se daban a partir de lo que se conoce como ataques de fuerza bruta. Es decir, que si yo tenía una posibilidad de acceso a través de un login, un usuario, una contraseña, a un sitio web, alguien trataba de probar millones de contraseñas y millones de usuarios para ver cuál servía e infiltrarse en ese sistema, y una vez logrado el acceso, ir más hacia adentro o escalar en esos privilegios y robar información, extraer datos, tumbar una red, etc. Entonces esos ataques de fuerza bruta, que eran mucho más complejos, mucho más demorados, hoy día cambiaron por algo que se llama el relleno de credenciales. ¿Y esto cómo se estructura? Resulta que en el mercado negro de internet, en eso que se conoce como la dark web o la internet oscura, en donde los cibercriminales promueven la compra y venta de información que ha sido robada. Sí, señor. Qué pena interrumpirlos, que hay una mano levantada, de pronto hay alguna intervención. Claro que sí, adelante por favor. Muy buenos días, Artus, mi nombre es Jesús Giraldo. Buenos días. Y tengo la siguiente inquietud. Me llama mucho la atención cuando hablas del tema de cryptojacking, que a ciencia cierta un equipo con su anti-malware y demás no es fácilmente detectado si tiene este tipo de software malicioso. Si nos vamos del lado del usuario final que pueda estar viviendo este tipo de evento, cuando tú hablas de que la máquina esté muy lenta y demás, donde pueden ser múltiples los factores, ¿cómo ese usuario normal podría identificar entonces que está siendo víctima de este tipo de maniobra? Bien, es una pregunta que surge muchas veces al respecto de este tipo de amenazas, y lo que normalmente se debe hacer, o el deber ser en este caso, es identificar a través de las herramientas que tengo como antivirus o como plataforma endpoint, hacer un barrido, un diagnóstico de si mi equipo detecta alguna actividad inusual o algún software o un paquete de software inusual que pueda ser referenciado como de riesgo medio, que a veces así se genera, no necesariamente como de riesgo alto. Son paquetes que no se envían a cuarentena o que ya algunas plataformas no los envían a cuarentena, pero los catalogan como, oiga, este es un software, es una porción de código que está ahí, está ejecutándose, y eventualmente me puede llevar a ver un proceso que se está ejecutando, que está utilizando ese programa y que yo lo puedo eliminar o eliminar el archivo, en este caso.
Otra forma de hacerlo es verificando que en la cadena de procesos de mi sistema se estén corriendo los procesos, digamos, legítimos o los que normalmente se deberían estar ejecutando. Si yo identifico que hay un proceso que está utilizando gran capacidad de disco o de memoria y de paginación de esa memoria, puede ser que ese proceso, ese programa esté infectado y tengo que ir a ubicar la fuente de ese programa, mirar la ruta o el path de lo que está utilizando o las funciones que está llamando ese programa, y también mirar si lo puedo eliminar o hacerle un escaneo ya un poco más especializado hacia este tipo de prácticas. Hay herramientas en internet, por ejemplo, hay una página que se llama Virus Total, en donde yo puedo determinar subir un programa o un paquete o un archivo que tengo instalado en mi máquina o que encontré en mi máquina, y él me hace un diagnóstico para saber si ese es o no un programa malicioso. Esto por lo general requiere muchas veces el apoyo de alguien técnico que conozca la plataforma de antivirus o de endpoint y que me pueda ayudar, pero es el deber ser, es mirar esas condiciones que de pronto no son usuales, que están ocurriendo en mi máquina y que me podrían dar un indicio de en dónde puede estar ubicado ese script o ejecutándose ese script de criptominería. Perfecto. No sé si con eso respondo a la pregunta. Muy amable, Bueno, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces continuando con este tema, el credential stuffing o el relleno de credenciales ya no es probar millones de contraseñas en un sitio, sino que a través de esa información que se comercializa, y fíjense ahí la importancia de los datos personales y de toda esa información que puede ser un camino muy valioso para un cibercriminal, por allá en una base de datos puede estar el usuario a días y la contraseña Vengadores 2021, porque es que soy fanático de los Vengadores y mi contraseña es así de simple, y en algún momento la dejé expuesta y esa contraseña resultó alimentando una base de datos de usuarios y contraseñas que se comercializa en internet, y que los cibercriminales lo que hacen ahora es, reitero, no probar millones de contraseñas en un solo sitio, sino en millones de sitios una misma contraseña. Entonces, en ese mercado negro se venden bases de datos que tienen posibles usuarios y contraseñas de esos usuarios. Esa información la compran otros cibercriminales que cargan esa base de datos en una granja en donde de manera automatizada prueban la contraseña Vengadores 2021 del usuario adias@identian.co, por ejemplo, y lo prueban en millones de plataformas para ver en dónde funciona, que es distinto a probar millones de contraseñas en un mismo intento de acceso. Es probar una en muchos sitios a ver en cuál funciona, y eso tiene una razón de ser, y es que nosotros como personas tenemos la tendencia al reciclaje de credenciales. El reciclaje de credenciales es que utilizamos una misma contraseña para distintos sitios en donde tenemos que hacer distintas labores, llámese redes sociales, plataformas internas u organizacionales, entre otros. Entonces, de esto se valen ellos para que una vez hacen ese filtrado o ese primer barrido, las contraseñas y los usuarios que funcionaron en otras plataformas las vuelven a subir a una base de datos y las revenden, pero más costosa, porque ya pueden garantizar que el usuario adias@identian.co con la contraseña Vengadores 2021 funciona en el portal de Facebook, funciona en Banco X, funciona en la página de millas de la aerolínea X y funciona en la página de premios por fidelidad X. Entonces, este tipo de amenaza hoy día está siendo combatida con un concepto que es el concepto del múltiple factor de autenticación. Es decir, que ya pasamos de tener solamente un usuario y una contraseña a tener un usuario, una contraseña y un token o un password de una sola vez, un one-time password, que me permite a mí autenticarme, siempre brindando por lo menos dos condiciones de autenticación. Eso haría que, aunque tengan mi usuario y mi contraseña, necesiten un tercer factor o un segundo factor, de autenticación. El usuario no se considera factor de autenticación para ingresar a alguna plataforma, pero no todas las plataformas hoy día lo tienen. No todas las plataformas cuentan con múltiple factor de autenticación. Por eso les mencionaba que en ambientes como el teletrabajo es tan, pero tan importante garantizar que muchos de estos escenarios se gestionen a través de un acceso seguro, incluyendo el múltiple factor de autenticación, que brinda la posibilidad de tener características de autenticación robustas, no solamente por algo que yo sé, que sería la contraseña, sino por algo que yo sé,
y algo que yo tengo, que es un token que se puede regenerar cada 60 segundos, como lo vemos en algunos que utilizan algunas entidades financieras y algunos otros sistemas, y que sería ideal en el futuro complementarlo con un tercer factor de autenticación, que puede ser la biometría. Ese sería el nivel de autenticación ideal, algo que yo sé, algo que yo tengo y algo que yo soy. Hay otras plataformas que existen actualmente que combinan no algo que yo sé que es una contraseña y algo que yo tengo que es un token, sino algo que yo sé que es una contraseña y algo que yo soy que es la biometría. Por ejemplo, el reconocimiento de la huella digital, reconocimiento de iris, de puntos del marco facial, entre otros, y eso brinda un nivel adicional que el cibercriminal no tiene. Pero estamos en ese proceso. De hecho, se estima que para el 2040 todas las plataformas en el mundo van a estar estandarizadas bajo un marco estándar, casi que una norma ISO para ese momento, en autenticación de 3 factores. Eso es lo que los expertos y los estudiosos de este tema visualizan. Ojalá sea así. Eso disminuiría en gran medida el crimen informático o el robo y sustracción de información, sobre todo el fraude financiero. Ya hay algunos pilotos de pruebas con tarjetas de crédito en países como Estados Unidos y México, en donde aparte de hacer un pago simplemente con el número de la tarjeta del código de seguridad, necesitan una verificación adicional de un token o de una condición biométrica. Eso, así me roben la tarjeta y tengan la información, van a necesitar tener un token que difícilmente van a obtener o una característica biométrica que yo no lo voy a entregar a un cibercriminal. Entonces, ese es el cuarto escenario. El credential stuffing, como les decía, es un escenario distinto al de fuerza bruta, que buscaba de una manera casi que offline hacer pruebas de muchos usuarios y contraseñas en un solo sitio, a pasar a un ataque más online, en donde pruebo en millones de sitios una sola contraseña y un solo usuario para ver en cuál funciona. Finalmente, estos escenarios de riesgo dejan un lucro, y ese lucro es el que materializa ese crecimiento del cibercrimen. Estas son cifras de la Policía Nacional, en donde nos dice, mire, de acuerdo con estos escenarios de fraude a través de ataques cibernéticos o estafas a través de internet, los cibercriminales obtienen en promedio estos valores. Entonces fíjense que, por ejemplo, un correo electrónico malicioso, una suplantación de una página bancaria o de un sitio web, puede llevar a que un cibercriminal obtenga entre 200.000 y 50 millones de pesos. Una estafa enfocada en la suplantación de un correo corporativo o estafa BEC o spear phishing, como se conoce, puede llegar a los 380 millones de pesos. La carta nigeriana, que aún sigue aplicando, siendo una amenaza tan vieja, por decirlo de alguna manera, puede estarnos dejando ingresos por 500.000 a 15 millones de pesos. Y así en muchos rubros del impacto materializado ya en dinero, del fraude cibernético, de estos ataques. El ransomware, por ejemplo, no lo quiero dejar pasar, está pidiendo entre 0.07 bitcoins a 5 bitcoins. Eso, para el momento que se generó esta estadística por la Policía Nacional, podría llegar a los 65 millones de pesos. Hoy día un bitcoin, creo sin temor a equivocarme, que está por encima de los 230 millones de pesos. Entonces imagínense que nos pidan el rescate de 10 bitcoins. Pues mejor cerremos la empresa, porque no vamos a tener cómo hacerlo. Y eso si no hicimos los backups y si no tenemos cómo respaldar, porque en la medida en que nosotros tengamos cómo restaurar nuestra operación, seamos juiciosos con los backups y hayamos sido proactivos, llegó el ataque, claro, va a haber un impacto, pero seguramente es un impacto temporal que me permite a mí hacer una transición a restablecer mi operación lo más pronto posible. Y en uno de los rubros más apetecidos, que son los datos de tarjetas de crédito, los valores pueden llegar hasta los $100, desde tener simplemente el dato de un tarjetaviente, su nombre, su cédula, su teléfono, pero con la certeza de que posee una tarjeta de crédito, hasta tener el dato mismo de la tarjeta y los códigos de seguridad. Por eso hay normativas, y vamos a verlas más adelante durante el seminario, como la norma PCI DSS, que hoy día en Colombia tiene una relevancia tan importante frente a la protección de la información de datos con tarjeta. Bien, para hablar también de cómo se mueven los cibercriminales y el ciberdelito, hay que hablar de lo que se conoce como la Internet o el ciberespacio. El ciberespacio está construido no solamente por lo que conocemos hoy día, que es la Surface Web,
esa surface web o esa internet superficial, que es en donde encontramos los buscadores, las redes sociales, todo esto que nos permite hacer hoy día una interacción y que es indexado a través de internet en esas búsquedas que hacemos a través de buscadores como Google, como Bing, etcétera, y que es en donde más interactuamos. Desafortunadamente pensamos que internet es eso y resulta que no. Esa es la punta del iceberg. En esa punta del iceberg, en donde está lo que conocemos como surface web, aquí no hay anonimato. Aquí todo es rastreable y todo se puede llegar a identificar para saber quién o cuándo se efectúa alguna búsqueda o alguna transacción o algún proceso de consulta en una página, alguna visita, etc. Entonces aquí estamos por lo general en nuestro día a día, pero hay algo que está más abajo, que es lo que se conoce como la internet profunda o la deep web, en donde también hay otra porción más abajo que se conoce como la dark web o la internet oscura. ¿Qué hay en la deep web? La deep web no es sinónimo de que existe algo malo, para nada. Lo que pasa es que la deep web corresponde a todo lo que está en el ciberespacio o que está en internet, pero que yo no puedo indexar a través de una simple búsqueda, o sea que no está indexado en internet. Por ejemplo, yo no puedo encontrar en Google, así como busco periódico El Tiempo o Ministerio de Ambiente y me envía una serie de resultados en donde puedo visitar la página del ministerio y de pronto de algunas ubicaciones específicas de la página o material en donde esté publicada la página y muchos enlaces indexados. Aquí yo no puedo colocar saldo cuenta de ahorros Artus Díaz y me va a aparecer. No, esa información que es mía sigue estando en internet, pero no está indexada. Lo que quiere decir que requiere de unos permisos de acceso y unos privilegios para poder acceder a ella. ¿Pero sigue estando en internet? Sí. ¿Hay anonimato ahí? No, porque yo puedo identificar aún en esa plataforma transaccional del banco quién ingresó y cuándo ingresó. Entonces puedo rastrear y hacer una trazabilidad del tema. Pero hay una parte que está en esa internet que tampoco se puede indexar, que no se puede encontrar con una búsqueda en Google, sino que requiere otras herramientas especiales y es lo que se conoce como la dark web o la internet oscura. Este lugar del ciberespacio en donde convergen todas estas estructuras cibercriminales y muchos otros temas, no solamente perjudiciales, sino aquí es donde vemos que la realidad supera la ficción. Aquí encontramos temas tan críticos y tan devastadores para la humanidad como la trata de personas, el tráfico de órganos, pornografía infantil, desarrollo de armas ilegales, compra y venta de armamento, de drogas, etc. Con la facilidad con la que compramos en Mercado Libre un televisor, en la dark web se puede llegar a comprar droga, se puede llegar a comprar cosas que ustedes no se imaginan. Creo que droga es lo más liviano de todo lo que se puede encontrar. Y es una red que está ahí, no está cerrada, está abierta, puede ser accedida no solamente por personas expertas, sino por cualquier persona. En esta red sí hay un anonimato, porque por lo general la indexación de estas páginas se realiza de forma temporal y en repositorios que no tienen una extensión fija. Es decir, aquí no encuentro www.ventadedrogas.com, sino que tengo que acceder a unos links que no terminan en .com ni que tienen un nombre fijo, sino que es un nombre que está cambiando permanentemente, y es allí en donde los cibercriminales, aprovechándose de todos estos temas asociados, por ejemplo, al anonimato o a la falta de posibilidad de rastreo que hay con las criptomonedas, les permite hacer esos intercambios y esa compra y venta de productos y servicios delictivos. Entonces, la Deep Web, reitero, no es lo malo. La Deep Web es todo lo que existe en el ciberespacio que no está indexado como lo hacemos en la capa superficial. Y dentro de esa Deep Web hay una porción más abajo, que es lo que se conoce como la Dark Web, que es en donde se hace todo este intercambio de información criminal, en donde están esas bases de datos, toda esta información delictiva. No obstante, y hago un paréntesis ahí, en la Dark Web también hay información importante, que puede ser información relacionada con investigaciones académicas, información reservada por países, temas políticos, etcétera, que no puede quedar expuesta para cualquier persona y se ubica en este sector para que solo sea accedido de una manera, digamos, oculta.
Entonces aquí también nos podemos topar con temas, investigaciones, material científico, pero en gran medida su uso está dado para la ciberdelincuencia. Fíjense que frente a ese 90% que es la Deep Web, la Surface Web solo es el 10%. Entonces estamos realmente interactuando solo con el 10% de Internet. El 90% restante está en esa Internet profunda, no indexada, y que incluso la Dark Web no es el nivel más oscuro ni más que está más abajo. Hay especialistas que hablan de más niveles hacia abajo en donde hay información aún más crítica. Como les digo, aquí la realidad supera la ficción. Se habla de una porción de mayor profundidad que se llama el Internet de las Marianas, haciendo una comparación a la fosa de las Marianas, que es una ubicación que tiene la mayor profundidad por debajo del mar, que está ubicada en Oceanía, es el lugar más profundo del mundo, y es allí donde hay muchas más cosas, muchos más temas y en donde se llevan a cabo muchas actividades que son de un carácter aún más devastador en el entorno cibercriminal. Pero para llegar a la Dark Web, yo no solamente entro a Google y digo navegar en la Dark Web y llego, no. Tengo que utilizar algunos sistemas de navegación especializados como I2P, Freenet, Zeronet, que son estos que vemos acá, que permiten el intercambio de información de manera anónima y en redes profundas dentro de la Dark Web. Sin embargo, el más apetecido o el más utilizado es lo que se conoce como la red Tor. La red Tor, que nació en el 2002 como un proyecto de investigación de la investigación naval de los Estados Unidos, en donde lo que se buscaba era crear una red que permitiera proteger el envío de datos de un punto a otro para evitar que este fuera interceptado por actores maliciosos. Sin embargo, el proyecto fue un proyecto abierto, fue un proyecto público de investigación académica al cual tuvieron acceso muchas personas y hoy se convirtió en un proyecto que es utilizado para navegar y para acceder a esa Internet profunda, en donde yo lo que hago es garantizar el anonimato dentro de toda mi navegación. Ese anonimato se garantiza a partir del uso de criptografía simétrica, es decir, de algoritmos matemáticos que permiten que mi conexión sea encapsulada de un punto a otro y protegida con una clave privada del nodo en el cual yo estoy navegando. Es decir, yo inicio mi navegación desde el equipo de mi casa y cuando inicio la navegación desde el equipo de mi casa, entro a un primer nodo, que es lo que se conoce como un nodo inicial. Ese nodo corresponde a un computador a través del cual yo estoy saltando desde mi computador inicial, que puede ser un computador que está en Pekín, que está en Taiwán, que está en Afganistán, que está en Brasil, que está en Chile, que está en Rusia, que está en cualquier país, siempre y cuando sea un computador que esté conectado en ese momento a la red Tor. Ese es mi nodo inicial. Luego mi navegación arranca con mi computador, pero luego pasa a enmascararse en el primer nodo, que es ese nodo que inicio en mi búsqueda a través de la red Tor, y que ya mi dirección IP en ese momento no es la del computador que tengo aquí en mi oficina, sino la dirección IP del computador al cual me conecté como nodo inicial, que está en Rusia. Entonces ahí ya estoy en Rusia, pero para evitar que se pueda llegar a dar el caso de rastreabilidad, lo que hago es saltar hacia uno o varios nodos intermedios que pueden ser computadores que están en otros países, y yo lo que voy haciendo es adoptando esas direcciones IP o esas ubicaciones. Es decir, que la consulta que yo hice para comprar un programa malicioso para infectar el computador de mi empresa, por ejemplo, a través de la navegación por la red Tor, ya no se está haciendo desde un computador en Bogotá, Colombia, sino se está haciendo desde un computador en Bangkok, en Tailandia. Y luego al final tengo un nodo de salida, que es el último nodo del cual llega realmente mi petición de consulta a ese lugar a donde quería ir. Y puede ser que este último nodo haya sido un nodo en Corea del Norte, un computador que está ubicado en Corea del Norte, que está conectado a internet, que está sobre la red Tor y que me permite llegar a esa consulta como si hubiera entrado al Google, buscar televisores en promoción. Aquí lo que estaba buscando era programas maliciosos que puedo comprar para hacer un ataque en mi organización o en otra organización, y que compré desde una dirección IP como si estuviera en Corea. Y para devolverme en esos nodos, es decir, devolverme hasta el nodo inicial, voy a requerir aplicar criptografía simétrica, lo cual va a ser matemáticamente por ahora imposible, porque en cada nodo a donde yo voy saltando, voy firmando mi conexión con la llave privada
de cada uno de esos nodos, y simplemente lo que queda visible es una llave pública que no permite devolverme o devolver la ruta si alguien quisiera rastrearme. Entonces, esta es la dificultad por la cual a través de la navegación en la dark web, ni siquiera el FBI ha podido encontrar a esas personas que venden drogas, órganos, temas relacionados con pornografía infantil y pederastia, etcétera, porque es muy complicado, y estas herramientas que hoy día son proyectos abiertos se utilizan también para lo malo. No quiere decir que Tor sea solo para buscar cosas malas, no. Como les digo, en la dark web también hay información clasificada que puede ser accedida, información, investigaciones académicas, pero que desafortunadamente también esto ha permitido que allá se alberguen temas criminales. Tor, al ser una red que funciona sobre Internet, es decir, utiliza la capa de Internet para operar, es una red un poco más lenta, no es tan rápida como entrar desde mi computadora a Google y buscar la información que necesito, se demora un poco más, pero al final me permite garantizar esa estabilidad porque hay cientos de miles o millones de computadores permanentemente conectados a esta red. Esto es lo que se utiliza normalmente para ingresar a la dark web. Algo que quiero dejar sobre la mesa para que todos lo tengan claro es que así como yo puedo instalar Tor y navegar a través de Tor y llegar a este tipo de situaciones en donde la realidad supera la ficción, nuestros niños también lo están haciendo. Hoy día los jóvenes y los niños saben más de cómo navegar en Tor que nosotros mismos como padres, incluso para quienes trabajamos en temas de tecnología, porque aquí los jóvenes y los niños han encontrado un lugar en donde pueden camuflarse, ocultarse y establecer interacción en distintos frentes. Hoy día, por ejemplo, uno de los temas que más auge tiene en el mundo para la niñez entre los 5 y los 15 años son los videojuegos, por ejemplo. Y aquí ellos suelen ingresar a compartir información relacionada con claves de acceso, contraseñas, tokens, todo lo que tenga que ver con juegos online, pero desafortunadamente, así como pueden encontrar cosas relacionadas con videojuegos, van a encontrar caminos que los desvían hacia temas mucho más peligrosos. Y es aquí en donde tenemos que estar muy pendientes de si alguien de manera no autorizada está utilizando conectores, por ejemplo, de navegación a través de Red Tor en nuestra casa o en nuestra empresa. Porque esto es un indicio, a menos de que alguien esté autorizado, de que puede estarse encubriendo una actividad dañina o que puede generar un riesgo para la información y podría estar generando una posibilidad de materialización de un riesgo cibernético en la entidad. Hablando un poco de temas legales, y voy a cerrar con esto para que en la siguiente sesión, no alcanzamos hoy por el tiempo a hablar de ingeniería social, entonces en la siguiente sesión arrancamos con el tema de ingeniería social. Colombia hoy día hace parte del convenio de Budapest, un convenio que se creó en el 2001 como un acuerdo internacional por parte de las potencias y distintos países en los que participan países de Europa, Norteamérica, Asia, etcétera, para luchar contra el cibercrimen y sobre todas las amenazas relacionadas con el flagelo del ciberterrorismo. Se creó también un espacio para que muchos países se pudieran adherir a esta iniciativa, en donde Colombia desde el año 2020 hace parte como país observador y adherido al convenio de Budapest, en busca de mantener actualizadas todas nuestras normas en términos de seguridad de la información y crimen cibernético, fortalecer las herramientas que el país debe tener en torno a la lucha contra la ciberdelincuencia, permitir que se aprenda esas experiencias que han tenido los demás países frente al cibercrimen y los ciberdelitos, y que nos ha ayudado a avanzar en distintos temas que se están estructurando y que podemos ver reflejados en temas tan importantes como, por ejemplo, nuestro documento COMPES 3854 de seguridad digital o el 3995 como política pública de confianza en seguridad digital, y otros que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la más reciente, que es la resolución 500 de 2021 emitida por el MINTIC, en donde como entidades públicas debemos dar cumplimiento a unos lineamientos de ciberseguridad establecidos en diferentes fases de gestión. Eso lo vamos a ver en un módulo posterior, pero que a partir de este tipo de convenios nos ha permitido estructurar. Y de aquí han surgido temas tan importantes como la adopción de nuestra ley 1273 de delitos informáticos, que ya desde el 2009, sin embargo, antes de que Colombia se adhiriera al convenio de Budapest, ya se había generado como parte de la participación de Colombia en grupos de interés, en este caso en el Consejo de Europa, para la prevención y la materialización de ataques cibernéticos, en donde desde acá se fijaron unas
directrices desde el orden penal que castigan el intento de acceso a la información de manera no autorizada. Entonces, por ahora vamos a dejar acá. Vamos a continuar en la próxima sesión. Entonces, vamos ahora a hacer 2 preguntas. ¿Sí? Voy a hacer 2 preguntas por el chat para que puedan responder a esas 2 preguntas, y las personas que respondan primero a la pregunta que voy a lanzar de manera correcta, pues van a tener un reconocimiento al final del seminario. Entonces voy a dejar de compartir acá mi pantalla un momento y voy a formular las preguntas. Un segundo, por favor. Por favor, con año y número de la ley. Listo, primera respuesta completa, Ana María Cuartas. Samuel Celi tiene la mano levantada ahí. Adelante, Samuel. Buenos días a todos. Bueno, ya casi tardes. Tengo una preguntita, ingeniero. El tema de ransomware, qué pena devolverme. Señor, tranquilo. ¿Hay alguna entidad del Estado que usted conozca que haya pasado por estas y que tuvo que hacer o tuvo que comprar criptomonedas? Si ha pasado en Colombia, no sé. Bien, recientemente hubo un tema que salió a la luz pública, y fue el tema del DANE. En el tema del DANE, cuando con este y con otras entidades que han sufrido ataques cibernéticos o intentos de ataque cibernético, en este puntualmente se habla de que fue un ataque por ransomware, aun cuando se sigue utilizando no la tipificación específica, sino ataque cibernético. La entidad quedó sin operatividad, sin acceso a muchos de sus servidores, y es uno de los ataques más sonados. En este caso, la investigación está a cargo del equipo de delitos cibernéticos de la Fiscalía General de la Nación, en apoyo con el Colcert y la Unidad de Delitos Informáticos de Dijín. Sin embargo, ellos a su vez, una vez hacen la investigación y recogen la traza del posible archivo malicioso, se apoyan en entidades internacionales como la OTAN, en este caso, y entidades adheridas al Convenio de Budapest, precisamente para la investigación. Pero ese es uno de los más sonados. Han existido otros en entidades que se han presentado como ataques cibernéticos realmente, pero que han correspondido a temas de malware. Sin embargo, pues hasta que la investigación no termine, va a ser complejo poder determinar el origen como tal. Y en entidades del sector privado sí se han presentado muchísimos también, que desafortunadamente tampoco muchos salen a la luz pública. Entonces aquí va la siguiente pregunta. Déjame un segundo, miro que la haya redactado bien. Esta está un poquito más difícil, pero Samuel Celi, felicitaciones. Muy bien, ese es el ataque relleno de credenciales, o el credential stuffing. Se le adelantó a Germán Infante, que también respondió muy bien. No me resta sino agradecerles a todos por el espacio de su tiempo que me han brindado para poder compartir esta presentación, y entonces pues nos vemos en la siguiente sesión de nuestro seminario.